Buenos días, hoy es el lunes 22 de mayo del 2023 y aquí está con ustedes Víctor Marenco para traerles a ustedes las noticias internacionales en este día. Hoy utilizaremos una prolongación un poco más extendida porque vamos a tocar toda la temática del mundo y hacer una especie de resumen de la semana anterior. Hoy es el Día de la Ascensión, una fiesta religiosa católica y con tal la estamos congratulando. Entonces, bienvenidos aquí a las noticias de este día. Muchas gracias. En este lunes 22 de mayo del 2023 empezamos con nuestro resumen de las noticias de el día de hoy en cuanto al aspecto del mundo, teniendo como referencia a Colombia y haciendo una especie también de resúmenes y comentarios con la temática que ha transcurrido en la semana anterior. Entonces, al inicio de aquí empezamos el resumen con el portal de Telesur, donde pues hacemos una revisión. Aquí dice que el presidente cubano participa en el ejercicio Meteoro 2023. Este simulacro formó parte del Ejército Popular Meteoro 2023, en el cual ha estado inmerso el país cubano durante esta semana. Concluye Consejo de Seguridad sobre el asesinato de menores en Colombia. El gobierno ha confirmado en las últimas horas que se trató del asesinato de 4 menores de edad pertenecientes al pueblo indígena Muruí, en Putumayo. A raíz de este Consejo de Seguridad, vale la pena resaltar que debido a toda esta situación, el gobierno emitió un comunicado en el cual expresa a las disidencias de las FARC, que son quienes que causaron este asesinato de menores de edad, de que ahora pues se reiniciarán las tareas bélicas para interceptarlos. Es una noticia triste, ¿no? Pero ahí es una realidad, ¿no? Y registran caída de cenizas por volcán Sangay en Ecuador. Este volcán sigue en erupción mediana, no muy intensa, pero muy importante. La vicepresidenta Francia Márquez revela fuentes de financiación de viaje a África. Como anteriormente se conocía, habían dicho de que nos habíamos gastado más de 1.800 millones, es decir, casi $500.000 por el gasto de combustibles y cuestiones de este estilo. Y la vicemandataria colombiana, cuyo viaje a 3 países africanos estuvo bajo el escrutinio de los medios y la oposición en Colombia, agradeció a la Open Society de George Soros, un magnate de las finanzas de origen húngaro-judío, por el financiamiento a su viaje a África. Así que todo esto queda aclarado y toda esa perorata que había instaurado la senadora Cabal, la senadora Valencia y el Centro Democrático quedó por los suelos. Bien, Lula critica falta de fuerza de la ONU para prevenir el conflicto en Ucrania. Lula ha sido reiterativo y concluyente en este aspecto porque la inacción de la ONU ha degenerado en que se esté acrecentando el conflicto en Ucrania y parece que todavía no hay soluciones a la vista, a pesar de que ayer a las 8 de la mañana el ejército ruso junto con la parte privada de los Wagner, o los musicantes, o los músicos como se les llama comúnmente en Rusia, se apoderaron de la ciudad de Bakhmut o Artyomovsk en ruso. Entonces, aquí seguimos que ministra de Bolivia llama a proteger infantes contra pederastas. Esto también muy importante tenerlo en la cuenta porque varios de los clérigos y sacerdotes en este país se han envuelto en una condición de este estilo.
Entonces aquí hacemos un camino hacia lo que es página 12. Vamos a consultar en su sitio web lo que es la parte que relaciona el mundo. Y aquí dice, por ejemplo, que el Vaticano oficializó la gestión de paz para frenar la guerra en Ucrania. Es decir, que el Papa Francisco toma la iniciativa y ahora sí se inmiscuye directamente en este conflicto del lado ucraniano, en vista de que parece ser que sus contactos en Rusia no han tenido éxitos. Zelensky negó haber perdido Bakhmut y consiguió más ayuda militar de Estados Unidos. Esto no es cierto. Ese bastión de ellos ya fue plenamente conquistado por los rusos junto con el ejército privado de Wagner. Estados Unidos. Biden contempla apelar a la Constitución para evitar el default. El presidente se reuniría este lunes con el líder republicano de la Cámara Baja. ¿Qué es lo que sucede con esta trama? Simple y llanamente de que bajo estos aspectos y en estos 5 minutos 35 segundos que llevamos de emisión, Estados Unidos se está viendo en calzas prietas para poder hacer el pago de su deuda interna y también de la externa, con el fin de tener a flote su economía. Entonces, no hay dinero hasta ahora en las arcas estadounidenses. Vale la pena recordar que gran parte de esta erogación se ha destinado al conflicto ucraniano, y ahora, ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este domingo de inaceptables las propuestas de los republicanos para subir el límite de endeudamiento del país. Como ya estamos a puertas de una elección a final de años, entonces la presión electoral por parte de los republicanos se hace más y más incidente. Grecia, la derecha ganó, pero ojo, no le alcanzó para gobernar en solitario. La derecha en Grecia cada vez cobra más espacios y de por sí preocupa tanto a sus vecinos como a todo el engranaje de la política internacional en el mundo. Ante la falta de mayoría absoluta, el oficialismo buscará nuevos comicios. Brasil, la Amazonía y cómo se expande Estados Unidos. Bolsonaro pactó maniobras conjuntas de ambos ejércitos hasta el 2028. Eso está por verse ahora con el nuevo gobierno de Lula y veremos cómo esto se fraguará. Entonces, entrando a otras fuentes en materia, vamos a ver lo que dice aquí, por ejemplo, BBC Mundo, en su aparte de América Latina, y dice cómo el temido Tren de Aragua logró expandir sus tentáculos por América Latina. El Tren de Aragua es una facción terrorista delincuencial criada en Venezuela y se presenta grandemente en Bogotá, en Medellín, y está mezclada junto con las otras bandas locales en el tema del narcotráfico, sicariato y asaltos a los negocios pequeños y de dimensión mediana, pero también ellos hacen mucha extorsión, es decir, piden dinero para que a usted no lo asalten o le garanticen la seguridad. Y en Colombia, esta banda llamada Tren de Aragua ejerce una influencia grandísima y causa muchas preocupaciones, pues ellos han sido fuente de delito en todo el país. El Clarín dice así, este diario recalcitrante derechista de la Argentina y especialmente de los cabeciblancos o los cabecisrubios en la Argentina, titula de esta manera: el pueblo de Suiza paga $70.000 por mudarse allí. Esos son los titulares rimbombantes, quizás esperando de que alguien se vaya para allá, ¿no? De los argentinos, obviamente. Y esas cuestiones no son tan ciertas. Nadie está pagando dinero de ese estilo para que usted se mude. Eso usted lo hace bajo ciertas condiciones de inversión y es un dinero que usted lo otorga ya sea por exenciones de impuesto o por algunas que otras ayudas colaterales, pero no se lo dan en especie.
Los paparazzis hablan sobre la persecución del auto de Meghan y Harry. Tras bambalinas, los países del G7 pelean por los ambiciosos compromisos para combatir la incidencia antropogénica en la atmósfera, que aquí llaman como cambio climático. Estados Unidos se encuentra atrapado entre la defensa de la agenda del cambio climático del presidente Biden y la ayuda a los aliados que pretenden aumentar su acceso a los combustibles fósiles. No la tendrán muy fácil. El país de España titula Incertidumbre por la segunda vuelta en Turquía. Esto está por definirse dentro de aproximadamente 10 días, 11 días en este país asiático o euroasiático. De copas y pendientes de los avisos de Telegram, un misil está a punto de llegar a Kharkov. Grupos de jóvenes toman cervezas de Daft Punk, también nachos de guacamole, bolitas de queso. Todo parece tranquilo, como si fuera un bar cualquiera, de una ciudad cualquiera, pero es Kharkov y es Ucrania. Bien. Heroizando lo que pasa en ciertas ciudades ucranianas. Las familias que todavía no existen en el estado peruano. El hombro izquierdo de Carmen Arriola, de 39 años, es un recordatorio personal de lo que significa la vida de Victoria, su hija, una niña de 2 años que no lleva su apellido ni tampoco su gesto en su vientre. Yo soy su madre, dice sobre su piel. Debajo de la icónica frase está su rostro en 2 caras, la suya y desde luego la de Darth Vader, el villano de Star Wars que inspiró su tatuaje. En efecto, Carmen raya al costado lentes de marcos gruesos, camisa remangada. Es una de las 2 mamás de Victorias que no figura en una lista de nacimiento ni en su documento nacional de identidad. Esto ante la situación de las opciones de género que se están presentando en el Perú. El conservador Mitsotakis gana con claridad las elecciones en Grecia, pero como ya dijimos antes, sin obtener la mayoría. Biden y McCarthy, el republicano líder de esta facción partidista, se reunirán este lunes en Washington para negociar el techo de la deuda. Sin duda, que lo incrementarán. Progresando entonces, hacemos una inmersión aquí dentro de lo que es Russia Today o RT, en español RT Actualidad, y dice que Petro suspende el cese al fuego con las disidencias de las FARC tras asesinatos de 4 indígenas. Biden culpa al tonto globo espía del actual deterioro de las relaciones con China, al tonto globo, algo que ellos no han podido demostrar, porque ese globo pasó, hizo su tránsito por Latinoamérica, por Estados Unidos, mordió algo de Canadá, lo tumbaron en el Pacífico y nunca demostraron si estaba realmente haciendo labores de espionajes. Es la gran prensa que hace una bulla de tamaño de catedral, pero que a la larga no transmite ni una idea fáctica. Justicia por Griselda, el asesinato de una periodista, provoca conmoción en la Argentina. El cuerpo de Griselda Blanco, de 44 años, fue encontrado en su casa y hasta ahora no se tiene noticia alguna sobre este suceso. Al menos 20 personas mueren por trágico incendio en una escuela de Guyana. Canciller danés, India, China y Brasil deberían participar en una posible cumbre de paz sobre Ucrania. No sería ni mala idea. El gobierno de Brasil se moviliza tras ataques racistas contra Vinicius en España. Esto hay que tratarlo con mucho cuidado y hay que darle la importancia, porque estamos viendo con mucha preocupación cómo la Liga Española está haciendo un tránsito hacia tolerancias de expresiones racistas en sus estadios, y eso ocurrió ayer en el estadio Mestalla en Valencia, cuando se enfrentaron este club contra el Real Madrid, y existieron antes del inicio del partido una gran cantidad de altercado donde sí le gritaron mono muchas veces a Vinicius, y dentro del estadio también existieron gritos racistas
contra este jugador que después se enfrentó contra el presidente de la Liga Española en Twitter. Descargaron sus opiniones y sí preocupa bastante de que ahora la Liga Española se esté manchando con estos tildes racistas que no van bajo ninguna circunstancia concordados con lo que significa el deporte del fútbol. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que espera que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol. Ampliemos estas noticias. Esta noticia es importante porque es decisorio que bajo este aspecto realmente digan qué es lo que está ocurriendo. Y entonces así lo expresó Lula. Quería hacer un gesto de solidaridad con Vinicius Junior, un joven que sin duda es el mejor jugador del Real Madrid, lo es, y que sufre reiteradas agresiones. Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol, escribió en su Twitter el mandatario brasileño. Y vamos a ver aquí el video sobre esto. Vamos a España porque crece la polémica por un nuevo acto racista en la jornada de fútbol de este fin de semana. Los insultos contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, llegaron incluso al gobierno de Brasil, de donde es originario el deportista. Lula da Silva, así como otros políticos y futbolistas a nivel internacional, criticaron que en los estadios de fútbol siga imperando el racismo. Vamos en directo con Francisco Guaita para conocer más detalles. Hola Fran, cuéntanos la última hora sobre esta polémica alrededor del racismo contra el futbolista Vinicius. Buenas, Xavi. En Brasil, España se conoce como un país racista, así de contundente lo ha dicho el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, después de su partido de Liga ante el Valencia, así lo dijo, después de recibir insultos por su color de piel. Insultos que se dieron durante el encuentro. En ese momento, Vinicius Junior paró el partido y acusó a un grupo de aficionados de ataques racistas. Después lo dijo en las redes sociales, que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, que el racismo es algo normal en la Liga, que se cree normal en la competición, en la Federación Española de Fútbol, y que precisamente los rivales lo alientan. Lo siento, pero esa Liga de Cristiano, de Messi, de Ronaldinho, de así Ronaldo, fue de concluyente. Ahora es de los racistas. Y es que bien, solo fue terminemos aquí, porque ya en la Liga, y quiero que esto quede claro, en la Liga Española 8 veces han parado encuentros precisamente por esta circunstancia que da pena y que da dolor que se esté presentando de este estilo. Y bien, si nosotros entonces vamos a lo que está hablando, por ejemplo, el diario Sovietsky Sport, o sea, el diario del deporte soviético, y ellos aquí están diciendo lo mismo, ¿no? Que el encargado de la Federación de Fútbol de España está muy preocupado por las declaraciones de Vinicius Junior y sostiene de que no es racista la Liga Española y que ha tratado muchas veces de ponerse de acuerdo. Sí, exacto. No hay problema en este aspecto. Ya somos aquí varias personas en 18 minutos, 7 segundos en que estamos adelantando esta alocución de noticias internacionales, pero hay que recalcar que los pasos concretos para disciplinar a estos fanáticos racistas, porque sí hay racismo en España. Yo no estoy diciendo que España sea racista, pero hay racismo, no se ven en la claridad y el racismo continúa. Entonces, ¿cómo es posible que contra Vinicius Junior en más de 8 ocasiones se ha visto él envuelto en una condición de este estilo? De verdad que da mucho dolor. Y dice aquí que el presidente Ahmad Kadyrov no está de acuerdo con las leyes que se están dando dentro de su país, y a veces él dice, este señor, por qué situaciones de este estilo se presentan. Bien, entonces vamos aquí al diario Komsomolskaya Pravda,
Dentro del aspecto internacional, vamos a hacer una reseña del punto de vista ruso en cuanto a lo que es el mundo y cómo ellos están mirando las reuniones del G7 y cuestiones de este estilo. La manifestación o el pronunciamiento de los Estados Unidos conlleva a un escalamiento del conflicto en Ucrania, dice aquí este diario. Esto puede ser algo que significa una mentira o realmente sí es un acercamiento a una guerra nuclear. Y entonces, pues ellos dicen aquí que el asistente del presidente de los Estados Unidos en cuanto a la seguridad nacional, Jake Sullivan, manifestó que en sí Washington no está en contra la utilización de armas que le ha suministrado los Estados Unidos para que sean utilizadas en Crimea. Si esto se hace, nos vamos acercando un poco más a lo que es la guerra nuclear. Un veterano de Afganistán llegó hasta el Everest y no importándole que tuviera amputadas sus extremidades inferiores. Se ha abierto la verdad sobre la amante rusa de Bill Gates. Esto no se sabe, ¿eh? El millonario ha chantajeado a muchos con relación a esta historia con la belleza rusa que lo secundaba. Ella se llama Milaya Antonova. Y aquí dice que Zelensky 3 veces durante el Congreso o el Summit, la reunión del G7, se había hecho el ridículo en estas veces de acuerdo a manifestaciones que no eran adecuadas con la situación del país. Bien, entonces vamos a repasar todo lo que es el diario Izvestia, que también es un diario importante en Moscú, en Rusia, y ellos también tienen una parte internacional que debe ser tenido en la cuenta, precisamente por el hecho de que ahora mismo hay unas condiciones bastante importantes en cuanto a lo que es como tal la parte relacionada con la operación en Ucrania. Aquí expresa lo siguiente: China expresó su insatisfacción de acuerdo al deseo de los Estados Unidos de mejorar sus relaciones. Pekín duda verdaderamente de la veracidad de Washington sobre sus deseos de mejorar las relaciones con China, y de verdad que ellos no están realmente bastante convencidos de la realidad de que ellos quieran mejorar los contactos con los chinos, de acuerdo a lo que expresa la Casa Blanca. Y siempre estas dudas están dándolas a conocer por la insatisfacción, especialmente con lo que está sucediendo en lo que se conoce como el Mar de China. Bien, vamos aquí a lo que son nuestros amigos de Brasil. Y entramos a Brasil de fato. Y dice que Lula dice que la Organización de los Estados Americanos debe ser la encargada de preocuparse por la situación en Ucrania y no el G7. Esto es una posición que siempre vale la pena respaldar, porque Lula ha sido muy enfático en el hecho de que precisamente sea la mancomunidad de naciones que se exprese sobre lo que es la condición de la guerra en Ucrania y no aquellos países que de manera directa están incentivando este conflicto, enviando pertrechos y municiones y armas para que este se siga acrecentando. Lula determina su participación en el G7 y con base en sus declaraciones pone en duda el poder
político de los países ricos para poder solucionar los problemas que agobian al mundo. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva finalizó su participación en la reunión de los líderes del G7 con una postura considerada contestataria y crítica al poder de los países más industrializados del mundo que integran este grupo. Dentro del encuentro, Lula criticó el modo como las potencias están lidiando con las crisis geopolíticas y afirmó que es preciso romper con la lógica de las alianzas excluyentes y de falsos conflictos entre las civilizaciones. Lula en sí, con esta manifestación, fue bastante enfático. Y durante esta semana siempre se tuvo esa expectativa de que Lula iría a plegarse hacia el lado de los países del G7, pero en sí, en pocas palabras, ocupó una posición equidistante en lo que significa la solución de este conflicto, porque lo que se quiere es que exista la paz. ¿Qué dice la Fola de Sao Paulo? ¿Cómo la India consiguió acabar con la costumbre antigua de quemar vivas a las infieles, a las mujeres infieles en una hoguera? Interesante, ¿no? Un incendio en un dormitorio estudiantil deja al menos 20 muertos en Guyana, en la Guyana inglesa, y quizás que en eso pues no se pudo recabar. Yo visité este país en el 2014 y me acuerdo mucho el deseo de los jóvenes de salir de ese país, de irse o a Europa o a los Estados Unidos, porque pues no le veía muchas expectativas de desarrollo. Dinamarca coloca a Brasil en la categoría de los no aliados con relación a Ucrania, de acuerdo pues a la reunión en lo que llamaban ellos la cúpula por la paz. Principalmente porque Dinamarca y todos estos países, entre ellos Noruega y Finlandia, quieren es que la gente se plegue, es simplemente diciéndole que los apoyan en esta guerra y que le van a suministrar armas, lo cual pues no ha sido lo más diciente. Bien, son estas noticias. Ya llevamos aquí 26 minutos 45 segundos. Yo creo que es importante que ya bajo este aspecto y teniendo en cuenta lo que son las noticias internacionales, rematemos entonces aquí con lo que ha dicho aquí el Google News y un resumen aquí. Pues lo que pasa es que ya estas son noticias del espectáculo y entonces sale aquí con la Kim Kardashian diciendo de que sus 4 hijos se encuentran en el mejor de los caos, ¿no? Y todo con lo que es el ganador del American Idol, Honolulu Stars y todas esas cuestiones. Pero realmente ellos están expectantes ahora con el campeonato del PGA, el campeonato de golf que se está dando. Y aquí hay una noticia importante que Trump, aquí el presidente Trump, fue realmente avisado sobre el peligro que significaba tener bajo su jurisdicción documentos. Revela el diario The Guardian, pero con respecto a las noticias de los Estados Unidos. En pocas palabras, la cuestión del G7 no consiguió plegar a lo que era Latinoamérica dentro de su jurisdicción. Y todas estas posturas bastante enfáticas en cuanto a lo que son bloques de alianzas, donde supone la intromisión y la imposición de valores sobre otros grupos geográficos, de verdad que en el mundo de hoy, con este multipolarismo, no ha tenido la mejor de las aceptaciones. Entonces, hoy no nos vamos a remitir a las noticias locales. Ayer llovió fuertemente en Barranquilla. No se consiguieron muchas cosas con ese aspecto. Y vamos a despedirnos entonces en el día de hoy, deseándoles a ustedes un feliz inicio de semana, muchas alegrías, y aquí los tendré siempre presentes a todos ustedes. Gracias por la
la aceptación que le dieron a mi canción Te Necesito Tanto Amor, que hice ayer con relación a la canción de Elio Roca, la cual fue muy bien aceptada. Y bien, muchas gracias. 29 minutos 18 segundos en esta emisión. Este ha sido entonces la emisión de las noticias largas en el día de hoy y el resumen del fin de semana que hemos tenido hoy, lunes 22 de mayo del 2023. Para ustedes les ha hablado, les ha resumido y ha opinado sobre estas nuevas buenas Víctor Hugo Marenco, ingeniero, geominero, y que aquí pues está presto para asistirlos en cualquier necesidad. Muchas gracias, muy amables, y que estén